es la oportunidad para que estos falsos maestros, para que estos líderes puedan tomar posesión del liderazgo de la iglesia y mover a la iglesia de acuerdo a su propio criterio, a su propia doctrina, a su propia sabiduría. En otras palabras, era una amenaza contra la iglesia que por supuesto tenía que ver con Pablo, porque Pablo había sido el iniciador de estas iglesias y también el que había organizado y el líder, el apóstol, que estaba conduciendo las iglesias en este momento de la historia. Así que por una parte había amenazas de falsos maestros, habían limitaciones económicas o necesidades económicas en su vida, personas que se estaban levantando en la congregación con orgullo para romper la unidad, falsos hermanos que también estaban poniendo en peligro la unidad de la iglesia, amenazas de muerte sobre Pablo, estar en la prisión detrás de las rejas. Pero hay una condición más, que creo que es una de aquellas que pueden golpear fuertemente. Usted vio la lectura del versículo 10, el tono que tiene. Dice: qué diplomático es Pablo. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Qué lindo era Pablo, ¿verdad? Dice cómo está reclamándole a los hermanos: al fin revivieron ese cuidado que un día me prometieron. En otras palabras, al fin se acordaron de mí, al fin se acordaron que yo existo. Es decir, Pablo deja entrever que se había sentido, hermano, abandonado, se había sentido solo, se había sentido olvidado de parte de aquellos que un día le prometieron estar con él, de apoyarlo, de sustentarlo, de respaldarlo en este tiempo de prueba que él estaba pasando en la prisión. ¿No es cierto que hay personas muchas veces alrededor en los cuales usted y yo ponemos la esperanza en un familiar, en un esposo, una esposa, hijos, padres o familiares o amigos o el jefe o el compañero o aquella persona que nos ha ofrecido estar con nosotros siempre, y sin embargo de momento parecería que se olvidó aquellas promesas? Pero sabe que ni aún la soledad o el abandono en el cual Pablo se había considerado en un momento determinado de parte de la iglesia, ninguna de estas condiciones pudieron limitar la fe, el propósito, la paz, el gozo, el desarrollo espiritual de la vida de este siervo de Dios. Precisamente porque su fe tenía un enfoque diferente. Amado hermano, ¿cuál circunstancia que usted está viviendo hoy en día está amenazando o limitando su fe? Puede ser una enfermedad, puede ser un problema de matrimonio, una amenaza de divorcio, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser la falta de trabajo, la falta de la provisión económica, o una situación difícil con uno de nuestros hijos. O puede suceder, hermanos, de una manera inesperada, una situación difícil que cambia nuestro panorama, nuestro programa de la vida, nuestra agenda de la vida, como sucedió con el caso de Carolina, que de momento, hermanos, su vida, lo que ella había a lo mejor soñado a los 18 años, pero de momento todo cambió. El programa que ella tenía en su mente fue totalmente transformado. Pero ninguna de estas condiciones limitaron la fe de Pablo. Y sabe, hermano, ninguna de las circunstancias, por muy difíciles que sean, deben de limitar su fe, porque su fe debe estar enfocada en Dios, en aquel que todo lo puede. Y eso es precisamente lo que quiero mencionar en la segunda parte de esta reflexión bíblica: cómo enfocar la fe de una manera correcta para que no seamos vencidos por las diferentes condiciones, obstáculos que vamos a encontrar en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, sea hoy o sea mañana. En primer lugar, veamos que Pablo se enfocó en lo eterno y trascendente y no en lo temporal. En el capítulo 1 de esta carta, versículo 21, dice Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo estaba enfocado en lo eterno y no en lo temporal. Él sabía que un día iba a morir. Él sabía que un día a lo mejor iba a salir de la prisión o iba a morir en la prisión. Pero la preocupación de Pablo, hermano, por sus limitaciones físicas fueron vencidas porque él estaba enfocado en el cielo. Quiero decirle en esta mañana que cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de estar enfocados más en las cosas que trascienden, en las cosas eternas que en las cosas terrenales. Muchos de los problemas, muchos de los desánimos, muchos, hermanos, de nuestros fracasos están totalmente relacionados porque nuestra vida está arraigada en este aspecto físico, material. Y Dios quiere que usted y yo pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Mire lo que dice también el apóstol más adelante en el capítulo 3 y versículo 20. Si usted quiere leer conmigo, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta semana tuvimos el pesar del fallecimiento de un hermano de la iglesia, nuestro hermano Nelson Reyes. La familia muy dolida, por la manera como nuestro hermano Nelson partió para estar con el Señor. Pero, amado hermano, cuando tuvimos la oportunidad de hablar y de compartir la palabra de Dios, mencionábamos que el enemigo puede atentar contra nuestra vida física. El enemigo puede atentar contra las cosas materiales que usted y yo tenemos, nuestras posesiones, el dinero, los recursos. Pero el enemigo lo que no puede es atentar contra nuestra alma y nuestro espíritu. El enemigo tuvo éxito en tocar la vida de Job de muchas maneras en la parte, digamos, física o los bienes o incluso de la familia. Pero lo que no pudo tocar es su propia alma. Y lo mismo sucedió con nuestro hermano Nelson, aunque el Señor quiso llevarlo a su presencia, pero lo que el enemigo no pudo robarle es la salvación de su alma. Y ese es el fundamento, hermanos, donde descansa la fortaleza que un familiar cuando pierde a su ser querido debe de tener. Saber físicamente ha desaparecido de la escena, pero espiritualmente sabemos que está viviendo una vida mucho mejor. El apóstol Pablo lo veía de esa manera y por eso para él no había problema todo lo que le hiciera falta físicamente hablando o estando en cualquier circunstancia difícil a su alrededor. Para él no era problema porque él estaba enfocado en el cielo. Amado hermano, muchos de nosotros, para poder vivir en paz, para poder vivir en gozo, en tranquilidad, lo que tenemos que hacer es desprendernos de las cosas materiales y poner nuestra mirada y nuestro corazón más en las cosas celestiales que en las cosas terrenales. El segundo enfoque de Pablo tiene que ver con el enfoque de la humildad. Dice el capítulo 2 y versículo 3 de esta carta: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En el versículo 14 dice: haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Los problemas que estaban aconteciendo en la congregación pudieron robarle la paz a Pablo, pero él se enfocó en la humildad. La humildad es una herramienta, hermano, es un instrumento en las manos de Dios, no solamente para bendecirnos a nosotros, sino para bendecir a los demás. Por eso el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra que para poder vencer el mal
hay que hacerlo con el bien, nunca vengándonos, nunca tomando nosotros